Bueno, vamos a otro ejemplo más de estudio de funciones aplicando derivadas. Bien, esta es la función f de x igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x. Vamos a calcular intervalos de crecimiento, de decrecimiento, la concavidad, los puntos críticos, punto de inflexión, usando obviamente las derivadas. El primer paso que tenemos que hacer es calcular la primera derivada. Entonces, baja el 3, un grado menos sería 3x al cuadrado menos, baja el 2 multiplicando el 6, 12x y la derivada de 9x sería 9. Ahí tengo mi primera derivada. Paso siguiente, igualamos la primera derivada a 0. ¿Para qué? Para encontrar los puntos críticos. Puntos críticos, no raíces, puntos críticos. Recuerden que la raíz es donde corta el eje X, ¿no? Estos son los puntos críticos. Bien, pero veo acá tengo una ecuación cuadrática, entonces la vamos a resolver con la fórmula resolvente que se hace para resolver una cuadrática. Y me da x1 me da 1 y x2 me dio 3. Ya tengo los puntos críticos, son 1 y 3. Ahora vamos a aplicar teorema de Bolzano. ¿Para qué el teorema de Bolzano? Para calcular el intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. ¿De qué manera? Como los puntos críticos son 1 y 3, voy a buscar un valor anterior a este punto crítico, que puede ser el 0, un valor entre punto crítico el 1 y el 3, que puede ser el 2, y un valor después del 3, del punto crítico, que puede ser el 4. Es decir, acá tendría el intervalo de menos infinito a 1, intervalo de 1 a 3, intervalo de 3 a más infinito. Y en esa primera derivada voy a reemplazar por estos valores. Para 0 me da 9, para 2 me da menos 3 y para 4 me da 9. Entonces, si en la primera derivada reemplazo por 0 me dio 9. Como 9 es mayor a 0, entonces, esto quiere decir entonces, la función en ese intervalo crece. Es decir, que acá va creciendo. Vamos para 2. Me dio menos 3. Si en la primera derivada reemplazo por 2, me dio menos 3. Y como menos 3 es menor a 0, entonces la función en ese intervalo decrece. Acá decrece. Vamos ahora para 4. Para 4, reemplazando en esta derivada, me dio 9. Si yo reemplazo la derivada por 4, me da 9. Como 9 es mayor a 0, entonces la función en ese intervalo crece. Así que acá me está diciendo que acá crece, decrece y crece. Pero vamos a anotar toda esta información al último. Bien, seguimos. Ahora vamos a calcular la segunda derivada. ¿Para qué la segunda derivada? Para encontrar la concavidad. Voy a aclarar una cosita. A veces los profesores no usamos Bolzano, esto es para calcular el crecimiento. ¿Por qué? Porque calculando la concavidad, yo sé que si es cóncavo hacia abajo tengo un máximo, si es cóncavo hacia arriba tengo un mínimo. Si acá tengo un máximo, yo sé que acá crece y acá decrece. Por eso a veces obviamos lo de Bolzano. Esto es calcular por Bolzano intervalos de crecimiento y decrecimiento analíticamente. Bien, seguimos entonces. Calculamos la segunda derivada, que sería de esta, ¿no? La primera, la segunda, baja el 2, 6x menos 12. Esta es mi segunda derivada. Paso siguiente, vamos a reemplazar en la segunda derivada la x por los puntos críticos. Recuerden que los puntos críticos eran 1 y 3. Bien, reemplazo en la segunda derivada por 1, 6 por 1, 6, menos 12 sería menos 6, y por 3 me da 3 por 6, 18, menos 12 sería 6. Bien, como en la segunda derivada reemplacé por 1 y me dio menos 6 y menos 6 es menor a 0, entonces me está diciendo que en este punto crítico 1, ahí sería cóncavo hacia abajo. Si es cóncavo hacia abajo tengo un máximo. Y cuando reemplazo por 3 me dio 6. ¿Sí? Y entonces como me dio 6 y 6 es mayor a 0, entonces en 3 la función es cóncavo hacia arriba, así que tengo un mínimo. Bien, ahora vamos a calcular el punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? El punto de inflexión
me determina dónde deja de ser cóncavo hacia abajo para ser cóncavo hacia arriba o viceversa. Entonces, ¿cómo se hace esto? La segunda derivada la igualamos a 0. Lo igualo a 0, paso el 12 sumando, el 6 dividiendo y me da que el punto de inflexión es 2. Seguimos. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Estos puntos críticos, que esto lo puedo hacer ahora. Para graficar lo puedo haber hecho cuando encontré los puntos críticos. ¿Por qué? Porque voy a reemplazar los puntos críticos en la función original. ¿Para qué es eso, profe? Porque quiero saber las coordenadas del punto crítico. Quiere decir, para 1, cuánto me dio en y para 3, cuánto me dio en y. Entonces reemplazo en la función original por los puntos críticos. Si reemplazo por 1, me da 4. Para 1 me dio 4. Y para 3 me dio 0. Bien, ahora entonces vamos a la función. Ahí tengo voy a unir todos estos puntos y ahí tengo el gráfico terminado. Vamos a analizarlo. Intervalo de crecimiento. Crece de menos infinito hasta ¿dónde? Hasta, ojo con esto, se mide por x, hasta 1. Unión, ¿dónde más crece? De 3 a más infinito. Es intervalo de crecimiento. Intervalo de decrecimiento sería desde 1 a hasta 3. Es intervalo de decrecimiento. Vamos a la concavidad. Cóncavo hacia abajo sería desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta 2. Recuerden que 2 es el punto de inflexión. Entonces, cóncavo hacia abajo sería de menos infinito a 2. Entonces tengo un máximo. Y cóncavo hacia arriba sería de 2 a más infinito. Entonces tengo un mínimo. Y el punto de inflexión, ya lo dijimos, es x es igual a 2. Esto es estudio de esta función aplicando derivadas. Ahí encontramos intervalo de crecimiento, puntos críticos, máximos y mínimos, concavidad y punto de inflexión. Ejemplo número 2.